En la ciudad que Dios había condenado a muerte, solo hubo una casa que decidió salvar. Y esa casa pertenecía a una prostituta, una ramera, a quien las escrituras llamarán justa, una pagana de una ciudad condenada, cuyo nombre quedará inscrito en el linaje del Salvador del mundo. Una mujer cuyo nombre se murmuraba entre dientes en las calles, pero el cielo lo recordó para siempre. Pero, ¿y si todo lo que has oído sobre esta mujer es simplemente cómo era antes de la noche en que dos desconocidos llamaron a su puerta? Jericó se alzaba en el valle como una joya en una palma abierta. La ciudad de las palmeras, así la llamaban. A su alrededor se extendía el desierto abrasado, colinas rojas y desnudas, pero allí, al pie de las montañas, brotaba agua de la tierra, y de ella, verdes palmerales que se extendían durante días de camino. Un viajero, exhausto por el camino, divisó Jericó a lo lejos y aceleró el paso. Allí había sombra, había agua, había vida. Pero lo más importante en Jericó no era el agua. Lo más importante eran las murallas. Fueron construidas para que dos carros pudieran cruzarse en la amplia cresta de la cima. La ciudad estaba rodeada no por una muralla, sino por dos, y en el espeso espacio entre ellas se aferraban las casas de quienes no habían encontrado sitio dentro. Jericó no era solo una ciudad, era un castillo a la entrada de toda una tierra, una fortaleza que nadie había conquistado en todos sus años. La gente dormía plácidamente allí. Creían que mientras esas murallas permanecieran en pie, nada sucedería. En este matorral, entre los anillos exterior e interior, se encontraba la casa de una mujer llamada Rahab. La pequeña ventana de su vivienda daba al desierto, a donde las buenas esposas de Jericó no miraban. Porque Rahab no era una buena esposa, no tenía marido. Tenía un oficio, una artesanía de la que se hablaba en voz baja en la ciudad, pero a cuya puerta, por la noche, acudían muchos que durante el día habían dado la espalda. Ella lo sabía todo sobre sí misma, todo lo que la ciudad pensaba de ella. Por las mañanas, mientras desenredaba los hilos de su telar, tejía durante el día para mantener las manos ocupadas, oía voces de la calle a través de la ventana. Risas, el nombre de alguien, a veces el suyo propio. Y en su interior, el mismo pensamiento surgía, sordo, como el dolor de una vieja herida. Estás sucia. Eres una mancha en esta ciudad. Lávate 1000 veces. Vete hasta los confines de la tierra. Esto permanecerá contigo. Aprendió a ocultarlo profundamente, bajo una media sonrisa cansada, bajo una palabra hiriente, bajo una mirada indiferente. Pero por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, volvía a aflorar. Y en los últimos meses, algo más había estado surgiendo sobre Jericó, algo que resultó ser más fuerte que su vergüenza: el miedo. Llegaban rumores del este, del otro lado del río Jordán. Al principio, los traían los mercaderes, luego los fugitivos, y después se convirtieron en la comidilla de todos los rincones. Había un pueblo, tan numeroso como una plaga de langostas, que había salido de Egipto. Decían que el mar se había abierto ante ellos. Se habían formado 2 muros de agua, y que habían cruzado por tierra seca, mientras que el ejército que los perseguía había perecido entre las olas. Decían que su Dios mismo los alimentaba en el desierto. Decían que los reyes del otro lado del río, reyes poderosos, rodeados de ejércitos, habían venido contra ellos y habían caído uno tras otro, y que no quedaba nada de sus reinos. En Jericó ofrecieron sacrificios a sus dioses, de madera y piedra, a los que se encontraban en los templos y en las puertas de la ciudad. Pero, por primera vez en la memoria reciente, estos dioses no ofrecieron consuelo alguno. Los ancianos menearon la cabeza. Los guerreros revisaban las cerraduras 3 veces por noche. El rey reforzó la guardia y ordenó que se denunciara a todo forastero. Sobre la ciudad de palmeras, sobre los verdes bosques, sobre las murallas impenetrables, pendía por primera vez algo desconocido durante generaciones: la premonición del desastre. Rahab escuchaba estas historias de manera diferente a los demás. Cuando los vecinos del pozo, pálidos, repetían las últimas noticias, se aferraban a la esperanza. Tal vez todo fuera mentira. Tal vez pasarían de largo. Después de todo, las murallas resistirían. Pero en ella, esas mismas palabras daban origen a algo completamente distinto. No miedo,
una intuición. Si este Dios hacía todo lo que se decía de él, si el mar se abría ante él y los reyes caían, entonces no era como los ídolos mudos de los templos de Jericó. Él estaba vivo. Él era real. Y si venía hasta aquí, las murallas no servirían de nada, ni a ella ni a nadie en esta ciudad. Ella misma no comprendía de dónde provenía ese conocimiento, pero crecía con cada día que pasaba. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. El sol se ocultó tras las montañas y el valle se tiñó de un azul intenso. Rahab estaba cerrando las contraventanas cuando dos hombres aparecieron en su puerta. Hombres, polvorientos, vestidos con ropas impropias de Jericó, con ojos que no reflejaban ni la timidez de los visitantes ocasionales, ni la insolencia de quienes solían visitarla. Recorrieron la calle con la mirada, con rapidez y atención, como personas acostumbradas a ser observadas, y pidieron refugio para pasar la noche. Rahab había recibido a muchos en su casa, y había aprendido a leer a la gente con solo una mirada. Estos dos le revelaron más de sí mismos de lo que pretendían. Su forma de hablar era extranjera. Sus preguntas eran demasiado tranquilas. Y sobre todo, la manera en que miraban hacia su ventana, con vistas al muro, al desierto, al camino que se dirigía al este. Hacia el este, más allá del Jordán. Su corazón dio un vuelco, y luego otro. Se dio cuenta de quién estaba en su puerta. Eran hombres de ese mismo pueblo, espías. Habían venido a espiar la ciudad, su ciudad, la ciudad condenada, antes de que llegara todo su ejército. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Y si alguien los veía entrar? ¿Y si los denunciaban? Ocultar espías enemigos significaba una muerte lenta y terrible, y no solo para ella. Una mirada atrás a la calle oscura. ¿Estaba vacía? Y se enfrentó a una elección que apenas le quedaba. Cerrar la puerta de golpe y gritar pidiendo ayuda a los guardias y quedarse en casa en esa ciudad que vivía sus últimos días. O dejarlos entrar y unir su vida a la de esos extraños y su terrible Dios viviente. Se retiró a la oscuridad de la casa y dijo en voz baja, «Pasa». La puerta se cerró tras ellos, y en ese preciso instante alguien la golpeó desde fuera, pesado, imperioso, con un puño que no conocía la negativa. Los hombres del rey estaban de pie en el umbral. Los golpes se repitieron, más fuertes. La madera vibraba bajo los golpes, y cada golpe resonaba bajo las costillas de Rahab. Ella conocía a esa gente, la guardia del rey, aquellos que durante el día pasaban junto a su puerta con desdén y ahora la golpeaban con autoridad. Tras la puerta se encontraba la orden del rey, y tras esa orden, la muerte para cualquiera que diera refugio a un enemigo. Tenía la cabeza en blanco y zumbaba, como una jarra volcada. Una mirada a los dos desconocidos, congelados en medio de la habitación. Una mirada a las escaleras que conducían a la azotea. Y apenas tuve tiempo de que el cerrojo se deslizara a un lado. Les hizo señas para que subieran rápido, sin decir palabra. Y mientras ascendían, pegados a la pared, Rahab logró tener un pensamiento terrible y claro. Si abro la puerta, ya habré tomado mi decisión. No habrá vuelta atrás. Ella lo desbloqueó. La puerta se abrió de golpe, y el olor a antorchas y hombres acalorados inundó la casa. El guardia principal cruzó el umbral y echó un vistazo a la habitación. El techo bajo, el telar en la esquina, la chimenea apagada. «Dos personas han venido a verte», dijo. «Esta noche. Son desconocidos. Entrégalos. Han venido a explorar todo el territorio». Y aquí, en este mismo lugar, la mujer a la que toda la ciudad llamaba mentirosa y cosas peores, tomó una decisión que eclipsó todo lo demás que decían de ella. Miró al guardia directamente a los ojos, y con calma, sin un ápice de temblor en la voz, mintió. «Vinieron», dijo. «Eran dos. Pero no sabía de dónde venían, y cuando oscureció, antes de cerrar las puertas, se fueron». «¿A dónde?» «No lo sé». «Date prisa y alcánzalos». Mientras hablaba, su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en toda la habitación. Sobre ella, en la azotea,
Bajo los tallos de lino tendidos para secar, yacían dos hombres, cuyas vidas pendían ahora solo de sus palabras. Un crujido de una tabla del suelo, una mirada demasiado intensa del guardia en la escalera, una duda en sus ojos, y todo habría terminado. Para ellos, y para ella. Pero Rahab había pasado años aprendiendo a hablar de una manera que resultara creíble, y el guardia le creyó. Maldijo, se dio la vuelta y les lanzó unas palabras a sus hombres, que huyeron. Siguiéndola, se dirigieron al Jordán, a los vados que cruzaban el río, donde, según ella, debían atrapar a los fugitivos. El repiqueteo de los pasos se desvaneció en la oscuridad de la calle. Las puertas de la ciudad crujieron y se cerraron de golpe. Ahora no había entrada ni salida hasta la mañana. Y entonces reinó el silencio. Rahab permanecía apoyada contra la puerta cerrada, sintiendo cómo el temblor que había reprimido durante todo ese tiempo finalmente estallaba. En sus rodillas, en sus manos, en sus dientes apretados. Acababa de engañar a los hombres de su propio rey, por el bien de dos enemigos de su ciudad. Y por primera vez en años, supo que había hecho lo correcto. Ella se subió al tejado. La noche sobre Jericó era inmensa y estrellada. Desde el tejado plano se divisaba todo el valle, las arboledas negras, el hilo plateado del río a lo lejos, y más allá, al otro lado, apenas perceptibles en la oscuridad, luces. Muchas luces. El campamento de aquella gente. Ya estaban muy cerca. Dos exploradores emergieron de entre los tallos de lino. Entonces, Rahab les contó lo que llevaba tiempo guardando en su corazón. Algo que jamás había dicho en voz alta a nadie. Habló en voz baja, apresuradamente, y cada palabra era una confesión. Ella dijo: «Lo sé que tu Dios te dio esta tierra». Todos hemos oído cómo secó las aguas del Mar Rojo para ti cuando saliste de Egipto. Hemos oído lo que les hiciste a los reyes al otro lado del río. Y ante estas noticias, dijo, el corazón de cada uno de nosotros se derritió, y ya no había espíritu alguno en los habitantes de esta ciudad. Y entonces pronunció palabras que, viniendo de una pagana, una ramera de la condenada Jericó, sonaban más increíbles que cualquier milagro. Ella dijo: «Vuestro Dios es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo». Piénsalo. Los sacerdotes de Jericó aún quemaban incienso a sus ídolos. Los soldados aún confiaban en las murallas. Pero esta mujer, que no tenía lugar en ningún templo, ya conocía la verdad que toda su ciudad aún no comprendía, que solo hay un Dios verdadero y que el cielo y la tierra le pertenecen. No vio el mar ni a los reyes caídos, solo oyó y creyó. La ciudad que lo tenía todo no creyó. La ramera, que no tenía más que rumores, creyó con todo su corazón, y sobre esta fe construyó su desesperada súplica. «Ya que te he mostrado misericordia», dijo Rahab, «júrame por tu Dios que tú también mostrarás misericordia a la casa de mi padre». A mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que tengo, que perdonarás nuestras vidas y nos librarás de la muerte. Esas palabras eran suyas. La mujer que la ciudad había borrado no pedía solo por sí misma, pedía por toda su familia, por aquellos parientes que, quizás, más se avergonzaban de ella. Quería salvar a más que a sí misma. Quería reunir a todos sus seres queridos bajo un mismo techo. Los exploradores le dieron su palabra. «Nuestras almas serán condenadas a muerte en tu lugar», dijeron, «a menos que reveles nuestra verdad. Cuando nuestro Dios nos dé esta tierra, te mostraremos misericordia y verdad». Solo había una manera de rescatar a los fugitivos en una ciudad con las puertas cerradas. La casa de Rahab estaba construida justo al lado de la muralla y su ventana daba al desierto. Fue a buscar una cuerda. Y aquí nace algo que sobrevivirá a esta noche, a esta ciudad y a la propia Rahab. La cuerda era de hilo escarlata, de un rojo carmesí brillante. Rahab la aseguró y la bajó desde la ventana hacia la oscuridad, hasta el pie del muro. Siguiendo este hilo escarlata, los dos desconocidos se deslizaron uno tras otro hacia el desierto y desaparecieron en la noche, rumbo a las montañas, donde les dijeron que se escondieran durante 3 días hasta que la persecución cesara.
Pero antes de irse, se dieron la vuelta y le dieron una última orden. «Ata esta cuerda escarlata a la ventana por la que nos bajaste», le dijeron, «y reúne en la casa de tu padre, bajo este techo, a todos los que quieras salvar. Cualquiera que salga de tu casa a la calle, su sangre recaerá sobre él, y nosotros seremos inocentes. Y cualquiera que esté contigo en la casa, bajo esta señal, su sangre recaerá sobre nosotros si alguien lo toca». Una señal. Un hilo escarlata en una ventana en medio de una pared gris. Se acerca el día en que la muerte pasará junto a esta ventana, indiferente al bien y al mal, y se detendrá solo frente a la casa marcada con escarlata. Ni un buen nombre salvará a esta familia, ni el mérito, ni la pureza, ni un lugar en la ciudad. Solo una señal. Solo este hilo escarlata, atado a plena vista, anunciando a todo aquel que lo vea, esta casa está redimida. Rahab ató la cuerda a la ventana. El hilo escarlata colgaba afuera, meciéndose ligeramente con el viento nocturno. Una pequeña mancha color sangre en la enorme muralla de Jericó. Permaneció un largo rato junto a la ventana, contemplando la oscuridad que había engullido a los dos a quienes les había confiado todo. La ciudad dormía su último y apacible sueño, sin saber aún que la sentencia ya estaba firmada. Y sobre la dormida Jericó, en una sola ventana, un hilo escarlata ondeaba suavemente al viento, esperando. Durante 3 días, Rahab vivió dividida entre 2 miedos. Su mayor temor era hacia esos dos. Cada mañana subía al tejado y miraba hacia las montañas, hacia donde se escondían. ¿Los habrían encontrado los perseguidores? ¿Estarían ya muertos en alguna grieta? Si los capturaban y hablaban, irían a por ella. Escudriñaba las laderas rojizas hasta que le escocían los ojos, pero las montañas permanecían en silencio. El segundo miedo era más cercano y pesado. Se instalaba en su interior como una piedra. Pronto tendría que hacer algo que jamás había hecho: ir con su familia. Con su padre, que no la había llamado hija durante años. Con su madre, que desviaba la mirada. Con sus hermanos, que se avergonzaban de pronunciar su nombre delante de desconocidos. Ir y decirles: vengan a mí, a mi casa, la misma casa de la que la familia hablaba en susurros. Al final del tercer día, la persecución regresó con las manos vacías. Los guardias cruzaron las puertas, enojados, cubiertos de polvo y discutiendo. Habían registrado cada vado del Jordán y no encontraron a nadie. Rahab oyó sus voces irritadas desde la calle y por primera vez en 3 días suspiró aliviada. Los exploradores se habían marchado. Las puertas se cerraron tras la persecución. Ahora, solo su propio temor por su familia se interponía entre ella y la salvación prometida. Y ella se fue. La casa de su padre se alzaba al otro lado de la ciudad, y el camino que la llevaba parecía más largo que todos los que conocía. Caminaba por las calles, captando miradas familiares a sus espaldas, y repasaba mentalmente las palabras que no podía pronunciar. ¿Cómo explicárselo? ¿Qué decirles? Que habían llegado espías enemigos, que ella los había escondido, que había engañado a la Guardia Real y que ahora una soga escarlata colgaba de su ventana, decidiendo si vivirían o morirían. ¿Quién en su sano juicio creería semejante cosa? ¿Quién seguiría a una ramera a la que habían dado la espalda durante años? Se detuvo en el umbral de la casa de su padre. El corazón le latía con fuerza, igual que aquella noche con los guardias. Un pensamiento la atormentaba, impidiéndole levantar la mano y llamar. ¿Y si simplemente cerraba la puerta? ¿Y si me miraba como siempre y se negaba a dejarme entrar? Entonces no podría salvarlo ni siquiera a él, ni siquiera en contra de su voluntad. Ella llamó a la puerta. Las Escrituras guardan silencio sobre lo que se dijo en aquella casa, a puerta cerrada. Pero podemos imaginarlo. La hija, largamente olvidada, se para en el umbral y pronuncia lo impensable. La ciudad está condenada, lo sé con certeza, y solo hay un camino a la salvación. Mi casa, mi ventana, ese hilo escarlata. Podemos imaginar la incredulidad en sus rostros, la ira del padre, las lágrimas de la madre, la discusión entre los hermanos, si creer las palabras insensatas de aquella de la que se avergonzaban o permanecer en la ciudad, tras sus muros seguros, como toda persona sensata.
Desconocemos cuánto tiempo intentó convencerlos. Solo sabemos una cosa. Le creyeron. Algo en su voz, quizás la fe que ardía en su interior, resultó más fuerte que años de distanciamiento. La familia que se había avergonzado de Rahab le confió sus vidas, y en ello había una amarga verdad. La salvación les llegó a través de aquella a quien menos querían escuchar. Desde aquel día, la casa de Rahab comenzó a llenarse. Uno a uno, con cuidado, para no llamar la atención, su familia empezó a refugiarse bajo su techo. Su padre, su madre, sus hermanos con sus familias, sus hermanas, sus hijos. La estrecha casa junto a la pared se llenó de voces, del llanto de los bebés, de susurros en la noche. Y sobre todos ellos, en la ventana, colgaba día y noche un hilo escarlata, la señal bajo la cual ahora se reunían. Ninguno comprendía del todo cómo esa cuerda los salvaría, pero estaban dentro, bajo la señal, y fuera de las murallas de la ciudad todo ya estaba en marcha. Una mañana, los centinelas de las murallas de Jericó gritaron. Rahab subió al tejado con los demás y vio algo que heló la ciudad. Habían llegado, todo el pueblo. Desde el río Jordán hasta las colinas, el suelo estaba cubierto de tiendas y gente. Eran tantos que resultaba imposible abarcar todo el campamento. Aquellas mismas personas, sobre las que habían circulado terribles rumores durante 3 meses, ahora estaban allí, en el umbral, reales, incontables, silenciosas. Las puertas de Jericó estaban cerradas herméticamente. La Escritura dice breve y aterradoramente, Jericó se cerró y se encerró por temor a los hijos de Israel. Nadie salía ni nadie entraba. La ciudad se selló como una fortaleza sitiada, confiando en lo único que tenía, sus murallas, que nadie jamás había traspasado. La gente se decía unos a otros, que se queden allí todo el tiempo que quieran, las murallas resistirán. Tenemos agua y pan en abundancia, se irán. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Ya fuera el 7º día o una mañana cualquiera, Rahab lo recordaría para siempre. Las puertas del campamento enemigo se abrieron y un ejército emergió. Pero no atacaron. No se alzaron torres de asedio contra las murallas, no volaron flechas, no se oyeron gritos de guerra. En cambio, los sacerdotes marchaban al frente del ejército, y ante ellos algo resplandecía bajo el sol, el arca dorada, la reliquia sagrada de este pueblo, la morada de su Dios invisible. Y sonaron las trompetas, un sonido largo y prolongado, diferente a cualquier otro, un sonido que heló la sangre de quienes estaban en las murallas. Y esta extraña procesión se acercó a Jericó y comenzó a rodearla. Alrededor, a lo largo de toda la muralla. Lentamente, rítmicamente, al son de las trompetas, sin pronunciar palabra alguna, sin disparar una sola flecha. Rahab permanecía en el tejado, aferrada al borde de la muralla, observando la interminable procesión que avanzaba lentamente frente a la ciudad. A su lado, los habitantes de Jericó estaban paralizados, petrificados. En cada rostro se reflejaba la misma pregunta silenciosa. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no atacan? Los soldados intercambiaron miradas, sin saber si reír o temer. ¿Era una burla? ¿Brujería? ¿Algún tipo de ritual suyo? El ejército rodeó la ciudad una sola vez, y con el mismo silencio, al son prolongado de las trompetas, se dieron la vuelta y se retiraron a su campamento. Sin ataque, sin palabra, sin explicación. En el silencio que siguió, Jericó no sabía qué pensar. Rahab, en cambio, contempló el hilo escarlata que se mecía suavemente en su ventana y sintió que algo, cuyo nombre aún desconocía, surgía en su interior. Esto era solo el principio. Mañana volverían. A la mañana siguiente volvieron. Las mismas puertas abiertas del campamento, los mismos sacerdotes al frente, la misma arca dorada flotando sobre sus cabezas, el mismo toque de cuernos prolongado y desgarrador. Y una vez más, el ejército silencioso rodeó Jericó exactamente una vez, y se marchó. Y al tercer día, lo mismo. Y al cuarto. Existe un temor que nace del ruido y los gritos. Y hay un temor mucho peor, el que nace del silencio.
Jericó sabía defenderse de los arietes y las flechas, sabía cómo arrojar brea hirviendo desde las murallas, cómo resistir hasta la muerte en las puertas. Pero contra este círculo silencioso, la ciudad no tenía nada. El enemigo no atacaba. El enemigo simplemente caminaba a su alrededor, cada día, rítmicamente, como una mano que marcaba el tiempo de algo que nadie en Jericó comprendía. Y debido a este malentendido, la gente comenzó a derrumbarse. Al principio, los soldados en las murallas disimularon su valentía. Gritaban insultos, escupían y amenazaban. Pero día tras día, patrulla tras patrulla, los insultos cesaron. Es imposible reírse por mucho tiempo de algo que no se comprende. Al quinto y sexto día, aquello de lo que Rahab había hablado aquella noche en la azotea se cernía sobre Jericó. Los corazones se derretían y el ánimo se había apagado. Las madres se aferraban a sus hijos. Los ancianos murmuraban oraciones a sus ídolos, pero ya no había fe en ellas, solo desesperación. Por la noche, nadie dormía. La ciudad, cerrada desde dentro, enloquecía lentamente de miedo. Pero en la casa junto al muro era diferente. Cada mañana, la casa de Rahab quedaba en silencio mientras el sonido de las trompetas afuera se hacía más fuerte. La familia se reunía y a través del muro oían la enorme procesión que pasaba muy cerca, detrás de la gruesa piedra, justo en el umbral. Los niños se acurrucaban junto a sus madres. Uno de los hermanos, incapaz de soportarlo más, preguntó en voz alta qué era lo que los atormentaba a todos. ¿Y si esta cuerda no funciona? ¿Y si se olvidan de nosotros? ¿Y si su Dios no distingue nuestra casa de las demás? Entonces Rahab les reveló su promesa. Dijo, vi sus ojos, esos dos. Juraron por su Dios. Y Él no es como nuestros dioses. Él está vivo. Ha hecho todo lo que dicen de Él. Y si pudo secar el mar, puede ver un hilo escarlata en una ventana. Nuestra misión no es salir, pase lo que pase. ¿Me oyen? Quien salga perecerá. Quien permanezca bajo esta señal vivirá. Mientras hablaba, miraba fijamente la cuerda en la ventana. Y quizás por primera vez, comprendió plenamente lo que significaba creer. Toda la ciudad se apoyaba en lo tangible, la piedra, el grosor de los muros, los cerrojos de las puertas. Pero ella y su familia se apoyaban en un fino hilo escarlata y en la palabra de dos desconocidos en la oscuridad. Desde fuera, parecía una locura. Pero Rahab ya lo sabía. Lo que el mundo entero considera fiable se derrumbará, mientras que lo que parece insignificante permanecerá en pie. ¿Conoces esa sensación de aferrarte a una promesa que no puedes ver, cuando todo a tu alrededor grita que te están engañando? Así transcurrieron 6 días. 6 veces el ejército rodeó la ciudad y 6 veces se retiró. Y Jericó, exhausta, consumida por el miedo, comenzó a albergar una silenciosa esperanza. Tal vez esto era todo lo que podían hacer. Tal vez mañana se marcharían para siempre. Durante 6 días no sucedió nada. Las murallas permanecieron en pie. La ciudad seguía viva. El enemigo solo la rodeaba y hacía sonar sus trompetas. Ha llegado el 7º día. Rahab se levantó mucho antes del amanecer. Nadie en la casa dormía. Había algo diferente aquella mañana y lo sentía en lo más profundo de su ser, aunque no podía explicar por qué. El aire estaba denso y quieto. Incluso los pájaros en los palmerales guardaban silencio. Al amanecer, las puertas del campamento se abrieron como de costumbre. Los sacerdotes emergieron. El arca flotaba sobre el ejército. Las trompetas sonaron con fuerza. Y el ejército comenzó su ronda habitual. Una vuelta. Rahab, de pie en el tejado con su familia, contaba en silencio, sin saber por qué. El ejército pasó junto a las murallas y no se marchó. Dio la vuelta y dio una segunda vuelta. Segundo. En toda Jericó, la gente se agolpaba en las murallas. Algo había cambiado. Durante 6 días habían marchado solos y ahora volvían a marchar. Un murmullo de inquietud se extendió por los tejados y las murallas. El tercer círculo. El cuarto. La ciudad ya estaba muerta. Los guerreros aferraban sus armas con dedos blanquecinos, sin saber qué esperar. Esta ruptura con el orden establecido era más aterradora que cualquier cosa anterior.
Quinto, sexto. Rahab sintió que las piernas le flaqueaban. El aire parecía denso y resonante, como antes de una tormenta. Todos en las murallas de Jericó se quedaron inmóviles, aferrándose a la piedra, mirando hacia abajo, a la interminable hilera de tropas que serpenteaba a su alrededor. Y el ejército avanzó hasta el séptimo círculo. 7. Un número sagrado y completo. Esa era la cantidad de veces que el arca rodeó la ciudad ese día. Rahab desconocía la cantidad de misterios de aquel pueblo, pero presentía que algo llegaba a su fin. Algo se acercaba a su límite. El séptimo círculo se extendió como una eternidad. Los cuernos resonaban cada vez con más fuerza, con mayor intensidad, y su sonido le provocaba un escalofrío en lo más profundo del pecho. Y entonces, el ejército se detuvo. Por primera vez en 7 días, se detuvo. Se detuvo a lo largo de todas las murallas de Jericó, rodeando la ciudad en un anillo viviente. Y los cuernos enmudecieron. El silencio se apoderó de la ciudad como un golpe. Tras 7 vueltas, tras el incesante repique de las trompetas, este silencio repentino fue ensordecedor. Ningún pájaro cantaba, ningún niño lloraba, ningún arma resonaba. Toda Jericó contenía la respiración, aferrada a sus murallas, contemplando desde lo alto al incontable y silencioso ejército. Y en aquel silencio muerto y resonante, Rahab vio cómo, allí abajo junto al arca, los sacerdotes se llevaban los cuernos a los labios y respiraban hondo. Y los cuernos rugieron. Un sonido largo, prolongado y ensordecedor rompió el silencio. No los gritos intermitentes de antaño, sino un rugido único e ininterrumpido de cientos de trompetas que se fundieron en una sola voz. Impactó contra las murallas de Jericó como una ola. Y en ese preciso instante, ante esa señal, todo el incontable ejército que rodeaba la ciudad gritó al unísono. No era un grito de guerra, era el rugido de todo un pueblo, un grito que lo resumía todo. 7 días de silencio, 40 años de peregrinación por el desierto, el recuerdo de la separación del mar, la fe en un Dios invisible. Decenas de miles de gargantas clamaron al unísono, y el sonido se elevó al cielo y se estrelló contra Jericó, y las paredes temblaron. Al principio Rahab no podía creer lo que veían sus pies. Pensó que ella misma se había tambaleado de miedo. Pero el temblor venía de abajo, de la misma piedra. El suelo crujió. Grietas recorrían el grosor de los muros, que ningún ariete había logrado derribar en toda su historia, de arriba a abajo, torcidas, con un rugido estruendoso. El polvo se levantaba en columnas, y entonces los muros se derrumbaron. No lograron abrirse paso en un solo punto, sino que se derrumbaron. A su alrededor, de repente, la fortaleza en la que Jericó había confiado como a un dios se hundió como arena bajo sus pies. Piedras colocadas desde tiempos inmemoriales cayeron a montones. Las torres se desplomaron. El estruendo fue tan fuerte que uno no podía oír sus propios gritos. La ciudad de palmeras, la inexpugnable y orgullosa Jericó, se hundió en una nube de polvo rojo ante los ojos de Rahab. En cuestión de segundos, quedó reducida a escombros. Lo que ningún ejército con arietes o máquinas de asedio pudo lograr, un grito lo consiguió. Las murallas, ante las cuales la ciudad se sentía segura, no pudieron soportar el sonido. Jericó había depositado su esperanza en la piedra, y la piedra no la salvó. El ejército irrumpió en la ciudad derruida desde todos los flancos, pasando por encima de los escombros de la muralla. Las escrituras describen lo que sucedió a continuación de forma breve y espantosa. La ciudad quedó completamente destruida, todo en ella maldito. Desde la azotea, Rahab vio llamas que se elevaban sobre las calles. Escuchó gritos humanos entre el estruendo. Jericó, habiendo rechazado al Dios viviente, del que todos sus habitantes habían oído hablar, perecía. Y en medio de este horror, había un lugar donde no cayó ni una sola piedra. La casa de Rahab se alzaba sobre un muro, el mismo muro que se derrumbaba a lo largo de toda su extensión. El sentido común dictaba que debería haberse derrumbado primero, sepultando a todos los que estaban dentro. Pero permaneció en pie. Un trozo de muro, con la casa aferrada a él y una pequeña ventana, se mantuvo intacto en medio de la destrucción general. Y en la ventana,
Entre el polvo y el humo que se asentaban, un hilo escarlata ondeaba débilmente con el viento cálido. Dentro de la casa, padre, madre, hermanos, hermanas e hijos, todo el clan de Rahab se acurrucaban juntos. El suelo temblaba bajo sus pies por el derrumbe de los muros vecinos. Afuera, el fuego rugía, y se oían los lamentos de la ciudad agonizante. Los niños lloraban, y las mujeres les tapaban la boca para que no gritaran también. No salieron. Sin importar lo que sucediera afuera, recordaron sus órdenes y no abrieron la puerta. Se aferraron a lo único que tenían, la palabra de los dos extraños y la cuerda escarlata que colgaba de la ventana. Y Rahab, aferrada a uno de los más pequeños, sintió de repente un pensamiento gélido e insoportable surgir en su miedo. Las murallas se han derrumbado, la ciudad arde. El ejército ya está dentro. ¿Pero se acuerdan de ellos? ¿Esos dos siguen vivos? Y si lo están, ¿encontrarán un hogar en este infierno, entre humo y sangre? ¿Y si, en el fragor de la batalla, el juramento susurrado en la oscuridad 7 días atrás simplemente se ha olvidado? Su hogar sigue en pie, pero nadie los sigue. ¿Escaparon de la caída de las murallas solo para arder junto con la ciudad? Abrazó a sus seres queridos, sintió sus corazones latir con fuerza junto al suyo y no obtuvo respuesta. Afuera, entre el humo, oyó pasos pesados, el estruendo de las armas, las voces de guerreros que se movían de casa en casa. Los pasos se acercaban, hacia ellos. Rahab no sabía quién venía, salvadores, recordando el juramento, o la muerte, ajena al hilo escarlata. Los escalones se detenían justo en la puerta. La puerta se abrió de golpe. En el umbral, entre el humo y la luz carmesí del fuego, estaban 2 hombres, los mismos 2, cubiertos de polvo, como aquella noche, pero ahora ya no eran fugitivos escondidos bajo los tallos de lino, sino mensajeros que venían a cumplir su juramento. Sus ojos encontraron a Rahab en la penumbra, y uno de ellos dijo simplemente, «Ven, hemos venido por ti». Rahab permaneció inmóvil. Durante unos instantes simplemente los miró, y algo en su interior se rompió y se liberó de golpe. Habían venido, no los habían olvidado. La palabra pronunciada en la oscuridad 7 días atrás había demostrado ser más fuerte que las murallas de Jericó. Entonces, ella recuperó el aliento, se apresuró y comenzó a despertar a su familia. 2 extraños entraron en la casa de la ramera y sacaron a todos: padre, madre, hermanos, hermanas, niños, todos los que había reunido bajo el hilo escarlata. Los condujeron a través de la ciudad en ruinas y en llamas, pasando junto a los montones de muros caídos, pasando junto a todo lo que había sido Jericó, y los colocaron fuera del campamento, a salvo, bajo el cielo abierto, donde podían respirar libremente. Rahab se dio la vuelta. Detrás, en el valle, la ciudad de palmeras ardía. La orgullosa Jericó, fortaleza inexpugnable, puerta de entrada a toda una tierra, yacía entre humo y ruinas. De las murallas que nadie había conquistado quedaba nada. Todo aquello a lo que la ciudad había aspirado se había convertido en polvo. Y allí estaba ella, viva. Y a su lado, todos sus seres queridos estaban vivos. Deténganse un momento conmigo. Piensen en lo que vio. La ciudad entera cayó. La muralla entera, en toda su extensión, se derrumbó hasta sus cimientos. Pero un trozo de esa muralla permaneció en pie. Aquello del que se aferraba la casa de la ramera. Lo que toda Jericó consideraba el lugar más despreciable de la ciudad, la casa de la mujer cuyo nombre murmuraban entre dientes, resultó ser lo único que Dios preservó cuando destruyó todo lo demás. Cayó la muralla de los guerreros justos. Cayó la muralla de los sacerdotes y ancianos. Pero el trozo de muralla bajo la ventana de la ramera permaneció en pie, porque de él colgaba un hilo escarlata. No fue la limpieza lo que salvó esta casa, ni su buena reputación, ni sus méritos. Solo una señal, solo un fino hilo escarlata en la ventana, que les decía a todos los que venían a matar: «Esta casa está redimida, no la toquen. Recuerda este hilo». En unos instantes verás lo que realmente significaba. Pero lo que le sucedió a Rahab
fue inimaginable para quienes la llamaban ramera. La Escritura dice, y ha permanecido en Israel hasta el día de hoy. No en las afueras del campamento, no una extranjera rechazada, sino que entró en el pueblo de Dios y permaneció entre ellos. Una mujer de una ciudad pagana condenada, que no tenía más que fe en el Dios vivo, encontró un hogar, un nombre y un futuro. Y eso no es todo. Rahab se casó con un hombre de aquel pueblo llamado Salmón. Tuvieron un hijo, Booz, el mismo Booz que una vez extendió su velo sobre otra extranjera, Ruth, y la tomó por esposa. Booz y Ruth tuvieron a Obed. Obed tuvo a Jesé, y Jesé tuvo un hijo menor, un pastor llamado David, el rey David. ¿Entiendes lo que esto significa? La sangre de la ramera de Jericó corrió por las venas de los reyes de Israel. El nombre que fue pronunciado con vergüenza en su ciudad natal fue inscrito por el cielo en la genealogía real. Y cuando llegue el momento oportuno y el evangelista se siente a escribir la genealogía de Jesucristo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, no la borrará. Escribirá su nombre, Rahab. La ramera de Jericó figura en la genealogía del Hijo de Dios. Este es el precio de un hilo escarlata. Esto es lo que significa creer en el Dios vivo cuando no se tienen más que rumores sobre él. Pero esta historia nunca se trató solo de la caída de Jericó. Y nunca se trató solo de Rahab. Se trata de ti, de cómo Dios ve a aquellos que el mundo ha borrado y de lo que tiene reservado para todos los que confían en él. Vuelve a mirar ese hilo escarlata en la ventana. En Jericó, las familias vivían en casas idénticas, junto a la misma muralla. ¿Qué distinguía a los salvados de los que perecieron? Una sola señal color sangre, erigida a plena vista. Donde estaba, la muerte no entraba. Esto no era casualidad. Mucho antes de Jericó, la noche en que Israel salió de Egipto, la muerte pasó por todo el país y solo retrocedió ante las puertas ungidas con la sangre de un cordero. Y siglos después, vendrá aquel de quien dirán, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Su sangre, derramada en la cruz, se convertirá en ese mismo hilo escarlata para todos los que se refugien bajo él. Sangre en los dinteles de las puertas en Egipto, un hilo escarlata en la ventana de Jericó, la sangre del Cordero en el Gólgota. La misma mano guió este hilo a través de toda la Escritura y lo condujo a la cruz. Y miren a quién escogió Dios, no a un hombre justo, ni a un sacerdote, a una ramera de una ciudad maldita. La Escritura dice que por la fe Rahab no pereció con los incrédulos, no por obras de las que pudiera jactarse, pues no tenía ninguna, por la fe. Dios pasó de largo por toda una ciudad de gente aparentemente piadosa y se acercó a aquella a quien todos habían descartado. Porque Él no mira el pasado de la persona, sino el corazón que se vuelve a Él. ¿Qué te dice esta historia hoy, en tu vida? Quizás llevas la marca del pasado. Lo que hiciste, o lo que te hicieron, te persigue. Como la palabra prostituta persiguió a Rahab por las calles estrechas. Piensas, aunque te laves 1000 veces, seguirá ahí para siempre. Recuerda lo que hizo Dios. Tomó a una mujer cuyo nombre era sinónimo de vergüenza y la inscribió en el linaje del Salvador del mundo. Tu pasado no tiene la última palabra sobre ti. Dios la tiene. Tu pasado no es una condena, es donde Dios comienza. Tal vez seas tú quien se esconde tras muros. Tienes tu propio Jericó, algo en lo que confías, algo que parece seguro e impenetrable. Dinero, posición, tu propia razón, tu propia fuerza. Y duermes tranquilo mientras esos muros permanezcan en pie. Pero Jericó le enseñó al mundo entero una cosa. Lo que parece más fuerte es lo primero que se derrumba si no proviene de Dios. No son los muros los que te salvan. Es la señal de sangre sobre la puerta la que te salva. La piedra se derrumbará. Solo aquel que sostiene este hilo te salvará. O tal vez seas tú quien solo tiene rumores sobre Dios. No has visto el mar abrirse, no has visto caer los muros. Solo has oído que existe, que es bueno, que salva. Y eso no basta para tener certeza, pero sí para dar un paso. Rahab no se salvó por saber mucho. Se salvó porque creyó en lo poco que oyó y se aferró a ello.
A veces la fe no es certeza. Es un cordón escarlata, atado en la oscuridad antes de que amanezca. Y aquí está la clave, simple y llanamente. Dios te ama, sin importar tu pasado. El pecado nos separó de Él, como una ciudad entera fue destruida por el juicio. Pero Él no te dejó atrapado entre estas paredes. Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida y derramó su sangre para convertirse en tu hilo escarlata, y resucitó para darte nueva vida. No necesitas borrar tu pasado primero, necesitas hacer lo que hizo Rahab, confiar en Él y refugiarte en su señal. Confía en Él y empieza a vivir. Que el Dios viviente, que vio un hilo escarlata en la ventana de una ciudad condenada, también te vea y te salve.